¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a una ronda de Spanish Invasion casi del tirón van a ser, porque claro, con toda la llegada en los últimos días de tanto jugador español, se nos han amontonado y claro, me tengo que llamar a Jorge y a David para que me echen un cable, porque claro, son jugadores que han jugado o han estado en entornos de equipos ACB y las próximas semanas y días vamos a sacar a todos ellos. Hoy vamos a hablar de Ian Plateu, jugador de Juventud, que va a Davidson, hará una apuesta interesante, creo yo a priori, a ver qué me dicen Jorge y David, pero desde luego llama la atención, que otro de Juventud, este sí que se va bien, de Juventud, después de todo lo que ha habido, tema de contratos, parece que Juventud se ha adaptado a la NCA, ya no raja de la NCA ni demás, ha cambiado las ternas, pero nada, vamos a comentar sobre todo el impacto que puede tener el jugador y sobre todo dónde va y qué es Davidson y el entorno de Davidson, porque ya hace 1000 años que estuvo Stephen Curry, es cierto, no es esa Davidson, ha pasado mucho y vamos a traer aquí lo que es Davidson a día de hoy. Conmigo, Jorge Virué, David Cortés, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy Muy bien, con bien, ganas de hablar de Ian en este caso. sí, Sí, igualmente. porque claro, la pregunta es fácil, David, empiezo por ti, contigo. Davidson, ¿vale? Tú que te conoces la Atlantic 10, a priori es un sitio donde se suele desarrollar talento europeo de principio. Es una universidad muy europeizada, digamos así. Y a priori parece que se acierta con con la elección de esta universidad por parte del entorno de Ian. Totalmente, totalmente. Y como tú decías, es una universidad un poco europeizada, pero no solo en cuanto a jugadores y contextos, sino en cuanto al juego. Es decir, es una universidad que busca mucho pase, que juega mucho en equipo, que no está tan influenciada por este baloncesto moderno de los triples y de jugar rápido. Juegan rápido, pero a partir del pase y a partir de unos fundamentos muy claros. Y creo que allí Ian Plateo va a ser perfecto para encajar de entrada en cuanto al juego. El problema va a ser un poco el físico. El Atlantic 10, aunque no es una de las conferencias más duras ni es una SEC o una Big 12, para jugar por dentro necesitas duricia y le van a tener que dar esas hamburguesas mágicas que dan en América para que gane unos kilillos, pero yo creo que puede tener algún impacto este año ya, dado eso, dado que la adaptación al juego será mucho más fácil que quizás en otras universidades. Claro, porque Jorge, tú que llevas muchos años como yo, sí, siguiendo la liga, al final Davidson, es cierto que mucha gente te dice, no, donde estuvo Stephen Curry, la Universidad de Bob McKillop, que ahora está el hijo, que recordar que ya no está Bob McKillop, pero es una universidad que ha ido de más a menos, ¿no? Quitando esa época de Stephen Curry, realmente, más allá, se fueron mudando de conferencias, se mudaron al Atlantic 10 y parece que los años de estar ahí arriba, os acordáis de Jack Gibbs y toda esta gente donde sí que es verdad que estaban ahí arriba, quitando eso, es una universidad que se ha quedado medio estancada y que parece que busca resurgir un poco el programa. ¿Cómo ves tú la llegada de Ian allí? Porque al final es una universidad que le debe dar bastantes minutos. Sí, es un programa que dejó o abandonó una conferencia menor para meterse en un Atlantic 10 con lo que tiene eso a favor y en contra, ¿no? Han perdido, digamos, esa fortaleza de ser un equipo que veíamos prácticamente año tras año en el Mande, sobre todo en la época de Curry y compañía, a ser un equipo que se ha quedado más en una media tabla de una conferencia más potente, ¿no? Para desarrollar jugadores, yo creo que el sitio es bastante bueno, ¿no? Porque no es muy grande, no tiene un entorno de muchos fans, es un sitio tranquilo, como habéis dicho, un estilo de baloncesto bastante europeo, con muchos jugadores europeos que ha pasado por allí, y yo creo que es un acierto eso, poder competir en una gran conferencia, pero sin la presión a lo mejor de estar en mercados más grandes, ¿no? Yo creo que como habéis comentado, me parece un buen encaje para él, veremos los minutos que tiene en este primer año y sobre todo eso, cómo se desarrolla físicamente, porque lo poco que he visto de él tiene mucho talento, tiene buenas maneras, pero sí que es verdad que le falta todavía físico para competir en la élite, aunque ha disputado partidos en ACB y en Eurocup este año. Sí, ¿creéis que lo del físico es tan decisivo para él? Yo creo que va a tener minutos, no sé cómo lo veis. Luego, si queréis,
hablamos un poco de la composición del roster y demás, que la verdad que es un poco una incógnita. Pero David, tú que tienes más controlada la Atlantic 10 que nosotros, porque tú has visto sobre todo a gente más física allí, ¿no? En persona. Eh, ¿Cómo son los pivots ahí de la Atlantic 10? Para que la gente un poco, ¿no? Sepa ante qué tipo de jugadores va a enfrentarse. Porque es un jugador, yo, o sea, más o menos le he visto highlights. A Ian es un jugador que, entre comillas, pues, pisa pintura. Corregidme si me equivocáis. Es un jugador que se va a tener que pelear ante alguna que otra bestia. Sí, sí. La verdad es que yo hablo, digamos, desde el bando americano, porque a Ian Plato le he visto básicamente en highlights más que en partidos completos. Pero la Atlantic 10, como decía Jorge, me parece un muy buen sitio para desarrollarse porque no es esa conferencia en las que todos los equipos te van a exigir contacto y pegarte y bajar al barro, sino que va a haber equipos que o a ratos o durante todo el partido te van a permitir estar un poco más tranquilo. Ahora se va a encontrar con equipos duros y con los que el físico le va a faltar. Es decir, estoy pensando en George Mason, estoy pensando en George Washington, en la misma Fordham. Universidades que siguen con esos 5 clásicos, con esos 7 pies y 120 kilos, reboteadores que no salen de la pintura, y ahí es donde quizás le va a faltar un poco, porque, como decíamos, el juego en ataque debería adaptarse rapidísimo. Y yo estoy contigo, yo creo que va a tener minutos. No te sé decir cuántos, pero viendo el roster, debería tener minutos porque su juego se adapta muy bien al de Davidson y no tienen una figura importante que digamos indiscutible dentro que nos hiciera dudar de ello. Por tanto, yo espero que este año tenga minutos y seguramente a lo largo del año vaya aumentándolos hasta quién sabe si a final de temporada jugar minutos regularmente o hasta ser alguna vez titular. Pues claro, Jorge, es cierto que de Davidson se van los mejores jugadores, como se podía entrever. Hablaremos, por cierto, del tema, no se va a dar, pero ese hot seat en el, en el banquillo de Davidson, yo no sé qué pensar, ¿eh? De Matt McKillop, el hijo de Bob McKillop, pero claro, se va Bailey, se va Coquera, que serán los jugadores más llamativos, ¿no? Y más de otro nivel, de un nivel superior, creo yo, de ese equipo. Estoy viendo que en el portal llega Jaquan Roberts de Vanderbilt, que es un pivo de más físico. Dos Scobes de Army, que será un 4 y demás. Y luego llega gente por fuera, como el danés Parker Fredriksen, que ese me parece por cierto un fichajazo. Y que como lo desarrollen va a ser un talentazo. Pero tiene todo para ser, o sea, no vamos a decir que pueda ser un caso como Bruno Alocen, pero es un jugador que Ian, yo creo que en este sitio mmm, debería tener bastantes minutos. Sí, yo lo que he visto en un partido del Next Generation que pude ver, y eso es un jugador muy móvil y que es muy inteligente con el pick and roll. Entonces eso, al ser móvil y aún siendo grande, siendo móvil y siendo tal, esa inteligencia en el juego, tanto para ir hacia canasta después de tal, puede encajar muy bien en el estilo que estábamos hablando más europeizado de Davidson, ¿no? Creo que ahí la adaptación la va a tener. Pegarse ya en la pintura es lo que no he visto tanto, lo he visto más de cara al aro y estoy jugando mucho pick and roll hacia adentro, pero bueno, si se adapta bien a eso, no veo en la plantilla por qué no va a tener minutos. ¿Cuántos? Como dice David, pues eso es más difícil de valorar porque no sabemos estos jugadores que llegan, qué rol van a tener o eso, pero es que por altura, por de dónde viene, por la experiencia que trae, supongo que tendrá eso bien atado, sus agentes o la gente que lo haya movido, y yo creo que minutos va a tener, ¿no? Es un jugador muy adaptable a la cultura de Davison, tanto la que tiene ahora el hijo como la que tenía Bob McKillop hace unos años. Y a la última, y quiero que me contestéis los dos. Opa, se me cae aquí una historia. ¿Podemos afirmar que el entorno de Ian Plateu acierta llevándolo a Davidson? Como es cierto que nosotros hemos sido alguna vez críticos, ¿no? Con ciertas decisiones de jugadores. ¿Consideráis que se acierta llevando a Ian a Davidson? Yo os lo digo, os lo confirmo yo, para mí sí. Sinceramente, creo que
aquí hay cosas que hay gente que sabe de esto y que por lo menos maneja o ha tenido una gran suerte, pero yo creo que llevándolos aquí se sabe de lo que se habla. David, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo contigo. Sobre el papel, siempre sobre el papel, parece una muy buena universidad. Está en Charlotte, está en Carolina del Norte. Como ha dicho Jorge, no va a haber muchísimo ruido porque ya hay las grandes universidades alrededor que le quitan ese ruido, así que es un lugar que parece perfecto para desarrollarse tranquilamente y bueno, para el futuro veremos qué le depara. Como has dicho, ha acabado bien con el Juventud, así que veremos qué le depara, pero sobre el papel sí. Sí, me parece una muy buena elección, la verdad. Jorge. Sí, pues es que muchas veces coincidimos, pero es que es verdad, es que tenemos una visión muy parecida de dónde puede encajar mejor un jugador que otro, ¿no? Igual que hemos dicho otras veces que no, en este caso para mí es un rotundo sí. Por el entorno, por la conferencia, no irte a una Power Five de primera, sino empezar una conferencia de muy buen nivel como el Atlantic 10 y con la tranquilidad de tener 4 años por delante para trabajar y formarte, yo creo que es un entorno bastante favorable, porque se va a ver eclipsado por grandes jugadores que le puedan quitar el puesto, que él ha venido y será una de las opciones, a lo mejor este primer año no, pero a largo plazo sí. Y no creo que al año que viene vayan a reclutar o van a traer del transfer portal 3 o 4 jugadores que le vayan a tapar el sitio, ¿no? Si él lo hace bien y se gana sus minutos, va a tener continuidad. Por eso creo que es un sitio bastante bueno para él. Yo es que creo que si hace un poco de ruido, va a ir a un sitio mejor, con dinero por medio. Más pronto que tarde, creo yo. Pues chicos, La- mil gracias por pasaros por aquí. Dime, David, perdona. No, lo último, la clave para eso va a ser el físico. Si consigue este año hacer un salto físico, el año que viene va a estar preparadísimo para hacer el salto de baloncesto también. Mil gracias por pasaros por vuestra casa, A David, Jorge. vosotros. Un placer como Os siempre. veo en no mucho esta semana por aquí, vas a estar conmigo. Y a la gente decirle que nada, Ian Platú, o Plateu, es el primero que sacamos, pero esta semana se vienen un par de españoles más, mínimo, porque ya se nos empiezan a amontonar. Mil gracias por estar ahí, hasta luego. Saludos.